Que estamos aquí porque el Señor en verdad nos trajo con un propósito, hermanos. Amén. El tema de hoy que yo tocaré dice: preparando la iglesia para Cristo. Amén, hermanos. Cuando dice preparando, quiere decir que hay algo que completar, ¿verdad? Hay algo que hacer, ¿de verdad, hermanos? Cuando uno quiere preparar algo, cuando Tomás dijimos para hacer la conferencia, él preparó, ¿de verdad? Entonces hay algo que preparar. Ese preparar no solamente es para nosotros, sino para cada hijo de Dios. Amén. La misión, la tarea es que cada hijo de Dios sepa. Y esta noche usted se va a ir convencido que usted es útil al Señor. Amén. Vamos a ir rápidamente, por favor, a Efesios 4. El Señor preparó la iglesia, mis hermanos. Amén. 4, 11 al 13. Efesios 4. Del 11 al 13. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar. Hermanos, cuando el Señor habló a Pedro, dijo que él iba a hacer sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia es del Señor. Amén. La iglesia no es de nadie, es del Señor. Y como es su iglesia, Él va a perfeccionar a sus santos. Él va a perfeccionar ¿a quién? A todos sus hijos. Amén. ¿Para qué cosa? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos, hermanos, que edificar a cada momento. Continuamos con Efesios 4. Después dice el 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Miren qué maravilloso el Señor es. Él constituyó apóstoles. Él constituyó, ¿qué más? Profetas. ¿Qué más? Evangelistas. ¿Verdad, hermanos? Sí. Ahora, y pastores y maestros. Mi pregunta es esa para todos ustedes. ¿Usted se considera uno de estos? Usted cuando predica la palabra del Señor, usted es un evangelista. Amén. Usted cuando usted siga a una persona, ¿usted qué cosa es? Su maestro. Amén. Usted cuando habla, cuando el hermano Salomón invitó acá al frente y usted venía aquí y compartía, usted está profetizando. Amén. Aleluya. Entonces, nosotros ahora tenemos que irnos de aquí sabiendo que el Señor nos está preparando, hermanos míos, en estos ministerios. Amén. Usted decida cuál seguir. Decídales que el Espíritu decida por usted cuál es su ministerio. Amén. Amén. Después continuamos con el número 13, que dice así: hasta que todos lleguemos. Mi pregunta es esta: ¿aquí alguien ha llegado a la unidad de la fe? ¿Acá hay alguno que ha llegado a la unidad de la fe? Nadie, hermano. Nos estamos preparando, ¿verdad? Yo me estoy preparando, usted se está preparando y todos nos estamos preparando. Los que no están aquí y son hijos de Dios también se tienen que preparar. Amén. Todo hijo de Dios tiene que prepararse. Todo hijo de Dios. Amén. Continuamos. Que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Hermanos, nadie ha llegado todavía. Pero nos estamos preparando. Ahora esa preparación depende de usted. Amén. Vamos, y todos, hermanos míos, todos tenemos que tener esto en nuestra mente, que todos podemos edificar el cuerpo de Cristo. Amén. El hermano que aceptó al Señor hoy día también puede edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Hasta la persona que tiene más de 20, 30 años continúa edificando el cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Entonces, el Señor quiere hoy que usted y yo, hermanos míos, podamos entender. ¿Saben una cosa que ofende tanto a Dios? Es que usted lo cambie a Él como primer cosa en su vida. Eso ofende a Dios. Pero ¿cómo yo puedo cambiar al Señor
Sí, usted puede cambiar, hermanos míos. En sus trabajos, en su economía, en sus deseos. Usted puede, hermano mío, cambiar el primer lugar de Dios. Se lo puede cambiar en su comportamiento. Cuando usted notifica el cuerpo de Cristo, usted simplemente, hermanos míos, usted está sustituyendo al Señor por usted mismo. Usted nació de nuevo, ¿para qué cosa? Para que usted pueda edificar el cuerpo, mis hermanos. Amén. Ahora vamos a continuar rápido, hermanos míos, porque no hay mucho tiempo. Amén. Entonces, hermanos míos, vamos a ir rápidamente a Lucas 18. Lucas 18, del 28 al 30. Amén. Señor Jesús. Dice así: entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posiciones, amén, y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o madre o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho, para que en este tiempo y en el siglo venidero obtenga la vida eterna. Amén. Hermanos, acá no habla de la parte carnal, la parte espiritual. Tú das valor al Señor más que a tus seres queridos. El Señor para ti es lo primero en tu vida que tu familia. Para ti el Señor es primero que tus seres queridos. Pedro dice que dejó todo. Mas Pedro acá hablaba en las cosas materiales, dejó esposa, dejó todo. Mas el Señor en esta noche nos está diciendo que tenemos que dejar las cosas que nos apartan de Él. Amén. Amén. ¿Qué te aparta a ti de Él? Tu trabajo, tus hijos, tu familia. ¿Te aparta del Señor? El Señor dice espiritualmente que usted tiene que dejar y abandonar eso, hermanos. Amén. Porque la Biblia es claro. Cree en el Señor Jesús y será salvo tú y tu casa. Es una promesa con realidad, mis hermanos. Mas si usted no cree en esa promesa, hermanos, sucederá que usted simplemente va a amar al Señor con sus fuerzas. Amén. Amén. Y una cosa importante, muchas veces en Europa tenemos el problema de los trabajos. ¿De verdad? Muchas veces no venimos a las reuniones, sean domingos o sean conferencias, por motivos laborativos. Y miren qué cosa nos dice el Señor. Primera de Timoteo 6. Amén. Primera de Timoteo 6, 7 y 8. Señor Jesús, me van a perdonar que esta Biblia no la conozco bien. Amén. Dice así, hermanos. Miren qué dice: porque nada que hemos traído a este mundo, y sin duda nada podemos sacar. Nosotros vamos a matar trabajando, hermanos míos. Nada. Usted no se va a llevar nada de este mundo, hermanos míos. Nada. Vamos a leer de nuevo, hermanos míos, el número 7. Oh Señor Jesús, me perdí. École, Señor Jesús. Porque nada. 1 Corintios 6. Sí. École, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Amén. ¿Cuántas veces hemos dicho esta palabrita? Mi madre me lo decía siempre: yo le voy a dar a mi hijo lo que yo nunca he tenido. ¿Cuántas veces hemos dicho eso, hermanos?
En una parte mi madre tenía razón porque mi madre no tenía a Cristo y no me podía dar algo que no tenía. Mas ahora que yo tengo a Cristo, yo a mi hijo le tengo que dar Cristo. Aleluya. Sí. No le puedo dar otra cosa, hermanos míos. ¿Qué más le puedo dar a mi hijo? Díganme ustedes. Cuando un día yo muera, parta con el Señor, ¿qué mi hijo se va a quedar? Con Cristo. Porque lo material se termina, hermanos míos. Y nada de lo que hagamos en esta tierra no lo vamos a llevar. Nada. Nada, hermanos míos. Entonces, con eso no quiere decir que usted no tenga nada. No, mi hermano, no confunda. Buscar primero el reino de los cielos y su justicia, y todo será agregado. Amén. Eso es lo correcto, hermanos. Vamos a continuar. Filipenses 3:8, por favor. ¿Cuántos aquí son graduados, estudiados, médicos, profesionales, de lo que sea? Hay tanto, ¿verdad? Es bueno tener esa profesión. Ustedes saben quién fue Saulo, ¿verdad? Saulo significa grande y Pablo significa pequeño. Saulo era grande. Si ustedes han leído Saulo, él era una persona muy preparada. Él era fariseo de fariseos. A él nadie, hermanos, nadie le fue a predicar la palabra a Jesucristo. Nadie. Porque todos tenían miedo de él. Ellos escapaban de Pablo. Fue el mismo Señor que tuvo que venir y presentarse delante de Pablo. Amén. Porque ningún hijo de Dios, ningún apóstol, ningún discípulo tenía la osadía de ir donde Pablo y predicar al Señor Jesucristo. Saulo, perdónenme. Pero el Señor tuvo que venir delante de él. ¿Por qué? Porque él era una persona muy preparada, hermanos. A él no se le podía discutir de nada porque él sabía toda la ley. Vamos a leer, hermanos, Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Amén. Hermano, Pablo era una persona muy preparada, era una persona posicionada, era una persona, como se dice en esos tiempos, una persona rica. Porque estudiar, ¿cómo se llamaba, hermanito? Su profesor de Pablo, Gamaliel. Hermano, costaba mucho dinero. Estudiar con él costaba mucho dinero. Y nadie se podía permitir ir donde él a estudiar. Maldice estas cosas preciosas. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura por ganar Cristo. Amén. Amén. Hermanos, si usted esta noche se va con este concepto, usted está en el camino justo que el Señor usted lo está preparando. Porque Saulo, una persona muy capacitada, muy preparada, llamó a lo que él sabía y todo su conocimiento lo llamó basura, hermanos. Lo han vivido conmigo, ¿verdad? Lo llamó basura. Dice, por alcanzar, de acá, esta es la palabra que a mí me toca mucho en mi corazón. Porque él dice aquí, oh Señor Jesús, me pierdo siempre, perdóneme. Dice, todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo, hermano. Amén. Si usted tiene su palabra, raya esa palabrita. La excelencia del conocimiento de Cristo, hermanos. Esta noche nos tenemos que ir. Amén. Con esa idea que el Señor nos dio eso a nosotros. Saulo, una persona muy preparada, llamó esto basura. Todo lo que él tenía, todo lo que había gastado, todo lo que había pagado, todo lo que había estudiado, para él era basura, porque él no se comparaba con la excelencia de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces podemos ver que el Señor quiere trabajar en nosotros desde dentro. Amén. Nosotros podemos venir aquí, ser unos, ¿cómo dice? Bravos en español, ¿se me acuerda? Unos buenos hermanos,
que todo ojo lo vea. Hermano, un siervo. Mas el Señor conoce nuestro corazón. Amén. Y vamos a ir rápidamente a Gálatas 2:20, por favor. ¿Sabe? Muchas veces pensamos que nosotros queremos ser como el Señor, o ser como una persona, o ser como el pastor, o ser como un discípulo, o ser como quien quiera. Mas eso no es, hermanos. ¿Sabe que Cristo quiere, escuchen bien lo que voy a decir, Cristo quiere sustituir su yo? Amén. ¿Me entendieron? Cristo quiere sustituir su yo, mi yo. ¿Quién soy yo? Él quiere sustituirlo. ¿Por qué? Porque Él quiere entrar y quedarse dentro de nosotros. Amén. Vamos por favor a Gálatas 2:20. Amén. Señor Jesús, con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Mi pregunta es esta: ¿estamos crucificados con Cristo? Amén. Amén. Sí. Señor Jesús. Y miren qué dice después: y ya no vivo yo. Amén. Amén. Esa palabra "ya no vivo yo" quiere decir que usted no es más. Amén. ¿Verdad? En usted no es más. Usted no existe más. Amén. Cristo sustituyó su yo, su persona, dentro de usted. ¿Para qué cosa? Para que Pablo diga: mas ya no vivo yo. Para que eso suceda, necesita el Señor reemplazarlo a usted. Amén. Hermano, ¿me están entendiendo? Él quiere entrar en su corazón y reemplazar, sacar el viejo Martín, el yo de Martín, sacarlo y entrar Cristo en ti. Por esto Pablo dice aquí: mas ya no vivo yo. Está el cuerpo humano, mas dentro de mí ya no está Martín, está Cristo. Amén. Dice así: mas yo ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. El Señor quiere sustituir su yo, su persona. Él quiere sacar esa persona y meter Cristo mismo dentro de usted. Amén. Porque si no, este versículo no tendría un sentido, hermanos míos. Este versículo no tiene un sentido. Porque dice, hermanos míos, claramente: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿qué dice después? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Para que eso sea una realidad, necesitamos tener comunión con el Señor. Amén. ¿Y cómo podemos tener comunión? Nosotros tenemos que tener un vivir de fe. ¿Qué cosa es tener un vivir de fe, hermanos míos? Es un vivir en la oración. Cuando usted más ora, su fe aumenta. Cuando usted más ora, ya no piensa usted. Cuando usted más ora, ya no actúa usted. Cuando usted más ora, ya no habla cosas que no edifican. Porque la palabra dice que Cristo vive en mí. Amén. Por eso el Señor en esta noche quiere que usted y yo podamos creerlo, de que el Señor tiene que vivir en nosotros. Amén. Y ese propósito que Él tiene para con la iglesia es para con nosotros. Amén. Porque la iglesia, hermanos míos, recuerden que la iglesia somos todos nosotros. Él vendrá por la novia, por la iglesia, ¿verdad? Él va a venir por la iglesia, mis hermanos. Sabemos que Él vendrá, ¿verdad? Mas no sabemos cuándo Él vendrá. Pero tenemos una ayuda que sabemos que va a venir. Entonces preparémonos, mis Amén. hermanos. Si nosotros no nos preparamos, no podemos, hermanos míos, nosotros seguir.
Lucas 9:23, por favor. Lucas 9:23. ¿Qué dice, mis hermanos? Y decía a todos. Hermanos, decía a todos. Usa acá plural, ¿verdad, hermanos? Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, amén, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. No dice los domingos nomás. O cuando me ven los hermanos. Cada día. Y después, ¿qué dice? Y sigan. Nosotros no podemos seguir al Señor si no negamos a nosotros mismos, hermanos. Y negarse a nosotros mismos, que el Señor venga a nuestra vida, a nuestro corazón, y saque nuestra persona. Nuestro volere, ¿cómo se dice? Nuestro querer, nuestros deseos, lo que queremos en nuestro corazón. Él quiere sacar todo eso y Él entrar en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos repetir las palabras de Pablo. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y para que usted pueda edificar la iglesia, necesita de Cristo dentro de usted. Amén. Si Cristo no está dentro de nosotros trabajando, hermano, no vamos a poder edificar la iglesia. ¿Por qué, hermanos míos? Porque la edificación solo lo da Él. Más porque usted vive, dice, ¿no? El himno decía, ¿no? Porque tú vives. Amén. Dice que mi futuro está en buenas manos, porque Él vive. Nuestro futuro está con el Señor, mis hermanos. Y Él desea a cada uno de ustedes. Amén. Pero el diablo se va a encargar de desanimarnos. Él se va a encargar de desanimarnos. Mas gracias al Señor que nosotros tenemos al Señor dentro de nosotros. Amén. Vamos a caer, mas nos vamos a levantar. Amén. Amén, mis hermanos. Para terminar, un último versículo bíblico y terminamos. Primera de Pedro 1:9. Primera de Pedro 1:9. Amén. Señor Jesús. Dice. Amén, mis hermanos. Dice así. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. La fe es lo que nos va a llevar a la salvación. Y cuando practicamos la fe en la oración, usted está creyendo en lo que el Señor dice. Amén. Y para terminar ahora sí, segunda de Pedro 1. Cuando terminamos, segunda de Pedro 1. Del 5 al 7. Dice: vosotros también poniendo toda diligencia. Amén. ¿Están ahí, hermanos? Por eso mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la verdad conocimiento, al conocimiento dominio propio, Amén. al dominio propio paciencia, Amén. a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, miren, ¿quién es todo esto? No es Cristo. Amén. Cristo, sí. Cristo es todo esto. Mas Él nos dice que hagamos esto con toda diligencia. Quiere decir que nosotros podemos hacerlo. Amén. Cuando el Señor está dentro de nosotros. Amén. Amén. Dice, perdóneme, Señor Jesús, ¿en qué número estoy? Pero el que tiene todas estas cosas, no. Porque si esas cosas están en vosotros y abundan, no os dejaré estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos aquí somos ociosos en el Señor?
¿Cuánto leen la palabra? ¿Cuántas veces leemos la palabra, mis hermanos? ¿Cuántas veces oramos? Cuando usted no hace esas cosas, usted es un ocioso espiritual, mi hermano. El Señor dice acá que todo lo que Él nos está dando es para que Él no nos deje ociosos. Amén. Así es. Entonces, hermanos, dígale a su hermano que está a su costado: hermano, usted no es un ocioso. No somos ociosos, mis hermanos. El Señor nos dejó una lista para poder, hermanos, para poder agregar. Amém. Agregar. Agregar. ¿Usted tiene paz? Agregue otra cosa. Eso es lo que el Señor quiere. No solamente que yo tengo paz y estoy ahí. Soy paciente, mi hermano. Soy tan paciente que no hago nada. No, mis hermanos. Necesitamos nosotros hacer que ese Cristo esté en nosotros. Amén. Y Él pueda hacer todas las cosas que se quiten en segunda de Pedro. Amén, mis hermanos. Jesús es el Señor. Amém. Senhor Jesus. Vamos ver isso. Vamos ver. Aí. Aqui, por cima da orelha. Sim. Pero este tenía, el izquierdo sí puede tener. Amém. Puede. Sí, se le molesta. Hermano, puede tener esto en el. ¿Puede? Bueno. Hermano, se quiser validar, agora. Jesus é o Senhor. Amém. 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 Vai ter a tradução. Senhor Jesus, eu vou inaugurar a língua portuguesa. Jesus é o Senhor. Irmãos, o irmão ele leu um versículo, né? Em Gálatas 2. Aló, son 2:20. hermanos, el hermano leyó un versículo, es Gálatas 2:20. Irmão Marco, né? Eu queria chamar os irmãos para a gente desfrutar desse versículo. Entonces quería llamar a los hermanos para disfrutar este versículo. Vamos pegar o irmão do seu lado, vamos desfrutar desse versículo. Entonces invita Você al fala hermano para que ele, ele está a fala tu para lado. você ora. Fala y dá uma pausa. Amém. Invita al hermano que está a tu lado, entonces él habla y tú oras, él habla y tú oras. Amém. Jesus é o Senhor. Vamos lá. Né? Amém. Amém. Jesus é Aleluia. Senhor. Vamos Senhor allá. Jesus. 2:20. Amém. Gálatas 2:20. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Logo já não sou eu. Não sou eu que Oh, logo já não sou eu que vivo. Cristo vive em mim. Mas Cristo vive em mim. Nos ajuda nessa tarde. Amém. Senhor Jesus. Seja o Oh, Senhor em Senhor nós. Jesus. Amém. Senhor Jesus. E esse Amém. viver que Sim. agora tenho na carne. Amém. Vivo pela fé. É vivo pela fé. No Filho de Deus. Filho de Deus. Que me amou. É, E assim me amou. Amém. No Filho de Deus que me amou. Pela fé. E assim mesmo Pela fé. entregou. Pela Amém. fé. Se entregou por mim. Pela fé. Amém. Pela fé. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Você fala e dá uma pausa. Você fala e dá uma pausa. Daí eu consigo pegar a essência do que você quer transmitir. Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, antes de mais nada, Hermanos, antes de más nada, representando aqui os irmãos de Portugal, né? quiero representar los hermanos de Portugal. Quero agradecer pela recepção dos irmãos. Quiero agradecer por la recepción de los hermanos. Os irmãos que nos receberam na sua casa, Los né? hermanos nos han recibido en su casa. Os irmãos que nos serviram almoço, Los hermanos nos sirvieron comida. tudo perfeito. Todo perfecto. Aleluia. Aleluya. Os irmãos de manhã, Los hermanos a la mañana, eles compartilharam, irmão, a questão de, né? A primeira mensagem foi no nosso relacionamento com o Senhor. ellos compartieron la cuestión de el primer mensaje que fue nuestra relación con el Señor. O Senhor mostrou a questão do casamento. El Señor nos mostró
la cuestión del matrimonio. Isso. O nosso casamento é um relacionamento profundo entre duas pessoas, né? Nuestro O matrimonio casal. es una relación profunda entre la pareja. E o irmão deixou claro que o nosso relacionamento com o Senhor precisa ser profundo. El hermano dejó bien claro que nuestra relación con el Señor también necesita ser profunda. E você precisa gastar tempo. Tú necesitas gastar tiempo. Você precisa cavar. Tú necesitas aprofundizarse. Na segunda mensagem, né, irmão En el Tomás, segundo né, mensaje, el hermano Tomás veio nos mostrar a questão do o Senhor quer nos aperfeiçoar no nos vino serviço da a igreja. mostrar que el Señor nos quiere perfeccionar en la cuestión del servicio Da igreja. de né? la iglesia. Senhor Jesus. Señor Jesús, Cada um de nós, irmãos, cada um de nós cada uno de nosotros é importante na edificação. es importante, somos Você- importantes en la edificación. O irmão Martin falou, você não pode ser só um espectador. El hermano Martín dijo, tú no puedes ser solo un espectador. Espectador é em português. Espectador, ¿no? Um espectador, né? Es en portugués. Então, irmãos, você e eu, nós fazemos parte dessa edificação. Tú y yo hacemos parte de esa edificación. O Senhor quer trabalhar em El nós Señor quiere trabajar en para nosotros edificar para edificar a sua habitação, su habitación, a igreja. la iglesia. Aí o irmão mostrou que nós não devemos ser alguém desocupado. Entonces el hermano nos dijo que no podemos ser alguien desocupado. Cada um de nós deve exercer, né? Cada uno de ministério. nosotros debemos ejercer un ministerio. O ministério está relacionado com o quê? Com os dons. Y el ministerio está relacionado con Né? los dones. E os dons, né? Com a função. Y los dones con la función. Então, irmão, quando você... Eu prestei atenção de manhã, né? Que toda hora vinha uma irmã aqui e colocava um copinho de água aqui. né? Entonces lo que me llamó Ela la vinha aqui. atención a la mañana es que todo el rato venía una hermana con un É. vasito de agua. Com aquí, certeza, ponía delante. com certeza, os irmãos, as irmãs orientaram ela a fazer isso. né? Entonces estoy cierto que eso fue una orientación que los hermanos le dieron Mas quando ela fez isso, irmãos, a esa hermana. quando ela foi fazer isso, né? Pero cuando ella hizo eso, Ela fez como para o Senhor. ella hizo como para el Señor. Isso, irmãos, é algo muito importante. Eso es algo muy importante. Se ela não tivesse feito isso aqui, Si quem, ella faz... no hubiera hecho eso, quem tinha feito? ¿quién Né? había hecho? Então, cada um de nós Entonces cada uno de nosotros temos uma função. tenemos una Né? función. O Salomão fechou com essa questão. El hermano Salomón encerró con esa cuestión. Esse dedinho, ele tem uma função. Ese dedito tiene una función. E o do pé que é menor tem outra. Y el del pie, que es más pequeño, también Señor tiene Jesús. otra función. Então, irmãos, quando eu olho para Cristo, Entonces, hermanos, cuando miro a Cristo, que é o cabeça, que es la cabeza, eu não vejo só o cabeça, yo no veo solo la cabeza, eu vejo o corpo. yo veo el cuerpo. E vice-versa. Y viceversa. Né? Quando eu olho para o corpo, Cuando miro el cuerpo, eu preciso ver o cabeça. yo veo la cabeza. Então, irmão, todos nós precisamos Entonces, expressar hermanos, Cristo. todos ¿Eh? nosotros debemos expresar a Cristo. Oh, Senhor Jesus. Oh, Señor Jesús. Oh, Senhor Jesus. Oh, Señor Jesús. O título, né, da conferência, né, Entonces, el tema de Da- esta conferencia, da comunhão, de esa comunión, é Cristo amou a igreja, né? Cristo amou a Cristo igreja amó la e se iglesia entregou por y ela. se entregó por ella. Muito bom. Muy bueno. É uma revelação, não Es é? una revelación. É uma alegria. Irmão, o Senhor foi à cruz e se Es entregou. una alegría. El Señor fue a la cruz y se entregó. Mas e nós? Pero ¿y nosotros? No processo de edificação, En irmão, el proceso de la edificación, tem a hermanos, nossa porção. tenemos nuestra porción. E a nossa porção, Y nuestra porción, muitas vezes a gente fala assim, Senhor, passa de mim esse cálice, muchas né? veces decimos, Señor, pasa de mí esta copa. Aí eu vou fazer igual o Martim, para fechar, eu quero ler um Entonces yo versículo voy com os a irmãos, hacer né? como el hermano Martín. Para encerrar, É. 1 João, primera de Juan, capítulo 3, capítulo 3, né? Versículo 16. versículo Né, irmão 16. Josimar? Hã? Senhor Jesus. 1 João, Primera de capítulo Juan, 3, capítulo 3, versículo 16. versículo 16. Uau, o Senhor se entregou pela igreja. Wow, el Señor se entregó por la O iglesia. Senhor deu a vida por ela. El Señor dio la vida por ella. Isso foi um ato, irmãos, que só o Senhor pode fazer, né? Esto fue un hecho
Un acto que solo el Señor pudo hacer. Literalmente, o Senhor foi à cruz, Literalmente el né? Señor fue a la cruz. Cumpriu toda a justiça, Cumplió toda la justicia. foi crucificado, Fue crucificado. não olhando a nossa condição. Él no miró nuestra condición. Senhor Jesus, Señor Jesús, mas agora é a nossa vez. pero ahora es nuestra vez. Na questão da edificação do corpo de Cristo, nós En temos la cuestión funções. de la edificación del cuerpo de Cristo tenemos los dones. Aí, vem aqui, né? Capítulo Entonces, 3, versículo 16, fala Entonces assim, vemos ó. aquí, capítulo 3, versículo 16, que dice: Nisso conhecemos o amor. en esto hemos conocido el amor, Amém. Nisso conhecemos o amor. Que Cristo deu a sua vida por nós en el que Él puso su vida por nosotros. e devemos dar a nossa vida. También nosotros pelos debemos irmãos. poner nuestra vida por los hermanos. Irmãos, isso é cuidar das coisas de Deus. Hermanos, esto es cuidar de las cosas de Dios. E eu pergunto para os irmãos, isso é fácil? Entonces yo pregunto a los hermanos, ¿esto es fácil? Ah, isso é só para os capacitados. ¿Esto es solo para los capacitados? Isso é para aqueles que têm 5 dons. ¿Es solo para los que tienen 5 dones? É só para os superdotados, ¿Es como solo eu para falou, los né? superdotados? Martim falou, irmão, Saulo era muito capacitado, Martín ha dicho, Saulo era muy capacitado, mas o Senhor trabalhou nele. pero el Señor Amén. trabajó en él. E ele se sentiu pequeno. Y él se sintió pequeño. E ele pôde servir a Y igreja. él pudo servir a la iglesia. Dar a vida pelos Dar la irmãos. vida por los Irmãos, hermanos. os irmãos sabem o que é isso em essência. Los hermanos saben lo que es eso en esencia. Os irmãos têm feito isso. Los hermanos han hecho eso. Eu tenho feito isso. Yo estoy haciendo eso. Esse precisa ser o nosso sentimento. Este necesita ser nuestro sentimiento. Se não me engano, foi o Salomão. Si yo no me equivoco, fue el hermano Salomón Nós devemos cuidar das coisas de que Deus, dijo, debemos cuidar de las cosas de Dios, não como se fosse nossa, no como né? si fuera nuestra, Para dominar, para dominar, subjugar, para subjuzgar, muitas vezes servir de massa de manobra, muchas veces para servir de masa de manobra, para satisfazer o nosso ego. para satisfacer nuestro ego. Senhor Jesus, Señor Jesús, irmãos, devemos avançar hermanos, debemos avanzar no caminho da en simplicidade, el camino de la simplicidad, sempre lembrando, siempre recordando, você não é um mero espectador, tú no eres solo un espectador. você faz parte da edificação. Tú haces parte de la edificación. As irmãs, Las hermanas, os irmãos, los hermanos, os jovens, los jóvenes, as crianças, los niños, os adolescentes, los adolescentes, tudo, irmão, é para edificação. todo, hermanos, es para la edificación. Nós estamos mexendo com um negócio de Deus. Nosotros estamos trabajando con algo de Dios. Jesus é o Senhor. Jesús es el Señor. Aleluia. Amém. Amém. Muito bom, obrigada. Jesus, e aí? Vai, irmão. Agora eu vou traduzir o nordestino, não é nem o português. Cearense. Senhor Jesus. Amém. Amém. Primeiramente, eu queria saber quantos falam português aqui. Primeiramente, queria saber quantos hablam português aqui. Ok. Bom, estamos mais ou menos 50-50, né? Então, estamos mais ou menos Muito bom. 50-50. Fico mais Me tranquilo. quedo mais tranquilo. Meus amados, é um prazer muito grande estar com os irmãos aqui. Mis amados, es un placer muy grande estar Nessa con los conferência. hermanos aquí en esta conferencia. Rever os irmãos, né? Volver a ver a los hermanos. Para quem não me conhece, Para eu quien sou no me João conoce, Kismar, me llamo Joquismar. moro em Fortaleza, no Soy de Brasil, Fortaleza, en Brasil. e morei aqui na Europa 5 He vivido anos, aquí en Europa 5 años. 2 anos na Irlanda, 3 em 2 años Portugal, en Irlanda, 3 años en Portugal. depois voltamos para o Brasil. Después volvimos a Brasil. Então, os amados, né, de Europa sempre estão em nosso coração. Entonces, los Amém? amados de Europa siempre están en nuestro corazón.
Eu recebi o abraço da Laura hoje de manhã. He recibido el abrazo de Laura hoy a la mañana. Considero que esse foi o abraço dos irmãos Y europeus. considero que ese fue el abrazo de los hermanos europeos. Como disse uma irmã essa semana para mim, Como dijo una hermana esta semana para mí, eu estava precisando desse abraço. yo necesitaba ese abrazo. Eu vi alguma coisa na internet essa semana que o abraço He visto algo en internet esta semana sobre el abrazo. é uma conexão onde alguém está com a bateria cheia, outro está com a bateria descarregada. Que el abrazo es como una conexión, como alguien que está con la batería llena y el otro que está con la batería descargada. Então, quando você abraça, Cuando abrazas, então você carrega a bateria do outro. entonces uno carga la batería del otro. Então eu fui bastante encorajado hoje. Entonces fui muy abrazo da Laura. animado con el abrazo de la hermana. Eu estou falando da irmã Laura porque Estoy hablando de la hermana eu recebi vários abraços aqui hoje. porque recibí varios Los amados. abrazos de los amados. Mas a Laura me abraçou muito forte, não foi? Pero Jussara? Laura me abrazó muy A fuerte. mim e a Jussara, A mí y Até choramos. a Sara, y hasta lloramos. eu fiquei impressionado então. Yo me quedé impresionada. Isso tem tudo a ver com o que o Santiago, que é o marido da Laura, Eso tiene todo que ver con lo que Santiago, falou que es sobre a esposo de primeira Laura, palavra-chave do dia: habló vínculo. que su palabra clave era vínculo. Como é importante essa questão do vínculo. ¿Cómo né? es importante esta cuestión del vínculo? Então, nós estamos falando e compartilhando essa conferência sobre Efésios 5. Estamos hablando y compartiendo en esta conferencia sobre Efésios Efesios 5 5 como um roteiro, né, como nuestro guía para a nossa comunhão. para nuestra comunión. Eu vou compartilhar algo que eu até já dei uma prévia lá em Lisboa. Os Yo voy a amados compartir algo que hasta he dado una previa en Lisboa. vão ter que me ouvir novamente, Van a tener que oír nuevamente. mas a mim não me desgosta Pero a mí no me disgusta. e é segurança para vós outros Es seguridad para que vosotros. eu fale as mesmas coisas, Yo amém? haré las mismas cosas. Amém, Geraldo? E claro, Deus vai dar um pouco mais, Y amém? Dios va a dar algo más. Efésios 5, irmãos, me deixou, quando nós fomos compartilhar isso desde março, né, que nós ali na Efesios comunhão, 5, hermanos, nas cuando igrejas, empezamos a compartir de eso desde marzo a comunhão das igrejas no Brasil, con las iglesias de Brasil, Deus nos deu essa direção, Dios nos dio esa dirección, Efésios 5, e aqui nós estamos Efesios 5, ruminando essas y palavras, aquí estamos rumiando estas palabras. e sempre que a gente volta à Bíblia, Siempre que volvemos a la Biblia, a palavra de Deus é sempre nova la para nós. palabra de Dios es siempre nueva. Sempre tem luz nova para nós. Siempre hay luz nueva. E essa questão aqui, dessa vez, Y esa cuestión aquí, ahora de esta vez, esse texto me chamou a atenção para 3 pontos. ese texto me llamó la atención en 3 puntos. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amó la iglesia y se entregou por ella. São 2 pontos: 2 puntos. o amor El amor e a entrega. y la entrega. Essas 2 coisas sempre estão juntas. Esas 2 cosas siempre están unidas. Juntas. E o resultado disso é que ele alimenta e dela cuida. Y el resultado de eso es que Él la alimenta y la cuida. Então são 3 coisas: Entonces son 3 cosas. o amor, El amor, a entrega la entrega e o cuidado. y el cuidado. Se vocês forem embora com essas 3 palavras, de Si tudo que eu falar vosotros aqui, salieren de aquí con estas 3 palabras, eu estou satisfeito, yo ya me amém? doy por satisfecho. E aí vocês vão ruminar ainda mais, Entonces vais a dormir orar, más y orar. amor, Amor, entrega, entrega, cuidado. cuidado. Oh, Senhor amado. Oh, Señor amado. O amor. El amor. Cristo amou Cristo a igreja. amó la iglesia. A igreja, irmãos, ela está no plano de Deus. La iglesia está En en el plan Efesios de 1. Dios. En Efesios 1. Deus tem um plano. Dios tiene un plan. O Filho executou a redenção
por nós, el Hijo ejecutó la redención por nosotros, o Espírito veio nos selar, el Espíritu nos selló, veio nos vincular, nos vinculó, mas o ponto que Deus quer chegar é que todas as coisas sejam encabeçadas no seu Filho, Jesus Cristo. pero el punto donde Dios quiere llegar es que todas las cosas sean encabezadas por su Hijo. E por isso, Efésios 1, Y por 22, eso, 23, Efesios 1, 22 y 23, pois todas as coisas debaixo dos seus pés, puso todas las cosas debajo de e sus para pies. ser o cabeça sobre Y todas para as ser coisas, la cabeza sobre todas las Ele o cosas. deu à igreja. Él le dio la iglesia. E agora em Efésios 5, Y Cristo ahora, en Efesios 5, Cristo ama a igreja, ama a la iglesia. se entrega por Se ela, entrega por ella. e até hoje está cuidando Y dela. hasta hoy está cuidando de ella. Cristo espera uma igreja gloriosa, Cristo espera una iglesia gloriosa, sem mácula, sin mácula, sem ruga, sin arruga, sem nenhuma velhice, sin ninguna vejez, sem nenhuma mancha, sin ninguna mancha, uma igreja gloriosa. una iglesia gloriosa. Já chegamos lá? ¿Ya llegamos allí? Por isso nós estamos aqui, Por eso amém? estamos aquí, Porque nós estamos num processo, porque estamos en un proceso através da palavra, a través de la Ele está palabra. lavando, El Señor está nos nos está purificando, lavando, glorificando, e as reuniões da igreja, las reuniones de la iglesia, as conferências, las conferencias, a palavra falada, la palabra são hablada, exatamente para son edificar a igreja. exactamente para edificar la iglesia. Amém. Por isso, primeiro ponto, o amor. Por eso, el primer punto, el amor. A igreja que Cristo espera é uma igreja gloriosa, Cristo espera una iglesia gloriosa, uma igreja perfeita, una iglesia perfecta, sem mancha, sem mácula, sem coisa velha. sin cosa vieja, Mas nós estamos ainda caminhando. pero estamos aún caminando. Colossenses 2,14 fala que o amor é o vínculo da perfeição. Colosenses 2:14 dice que el amor es el vínculo de la perfección. A igreja gloriosa é a igreja perfeita. La iglesia gloriosa es la iglesia perfecta. Como chegar nessa igreja perfeita? ¿Cómo llegar a ser esa iglesia perfecta? O ponto de partida é o amor. El punto de partida es el amor. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida Juan eterna. 3:16 dice, Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que cree no perezca, mas tenga vida eterna. Amém. Aí nós vemos um amor abrangente de Deus, Entonces, temos un amor abrangente por toda a humanidade, abarcador, abrangente, para toda a humanidade. abrangente, Um amor que envolve, que abarca Toda todo, a un amor que abarca todo. mas em Efésios 5, aqui é um Pero en amor Efesios 5 mais focado. es un amor que tiene más, Cristo más enfocado. Amou a igreja. Cristo amó a la iglesia. Amém? De qualquer forma, o ponto aqui é o amor. El punto aquí, de cualquier forma, Seja o amor de es el Deus amor. para escolher os componentes da igreja, Sea el amor de Dios para escoger todos los componentes de la iglesia, seja o amor de Cristo sea el amor pela de sua Cristo própria noiva, con su propia novia, que tenha satisfação, que tenga para que tenha satisfacción, gozo, para que tenga tenha uma gozo, relação, para que tenga una que assim relación, cumpra o propósito do para Pai. que se cumpla el propósito del Padre. E o André já citou Entonces, o André ya versículo, dijo, eu vou repetir, El 1 de versículo. João 3,16. voy a decir, primera de Juan 3:16. Todos conhecem João 3,16, Todos conocen Juan 3:16. mas poucos prestam atenção à 1 de João 3,16. Pero pocos prestan atención a primera de Juan 3:16. Eu vou ler aqui nessa versão, Entonces voy a leer en mi versión, 1 de João 3,16. primera de Juan 3:16. Fala assim porque... Dice, desculpa.
3,16. Nisto conhecemos o amor. En esto hemos conocido el amor. Então, o amor Entonces, el amor não pode ser uma coisa muito subjetiva, no puede ser algo muy subjetivo, distante de nós. muy distante de Nós nosotros. podemos conhecer o amor. Nosotros podemos conocer el amor. Nós podemos ter um amor como uma coisa concreta, Podemos tener el amor como algo concreto, não uma coisa abstrata. no algo abstracto. Mas o que é o amor de forma concreta? ¿Qué es el amor de forma concreta? Cristo deu a sua vida Cristo por nós. dio su vida por nosotros. Então, a morte de Cristo na cruz Entonces, la Fue por amor. muerte de Cristo en la cruz fue por amor. é a concretização do amor. Fue la concretización del amor. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Cristo tornou o amor conhecido com a sua morte na cruz, Cristo hizo el amor conocido por su muerte en la cruz, mas hoje pero hoy o amor de Cristo el amor de é Cristo conhecido pelo nosso amor pelos es irmãos. conocido por nuestro amor hacia los Então, hermanos. isso não é uma coisa abstrata, Entonces no es algo abstracto, ou não deveria ser. o no debería ser. Amor não devia ser apenas a pregação Amor no debería ser De apenas una Efesios 5, predicación de Efesios 5, nas cerimônias de casamento, una ceremonia de matrimonio. nem o poema de Paulo lá em 1 Coríntios Y 13, un poema de Pablo en 1 Corintios ser 13 colocado na parede para ser puesto en la pared como uma poesia. como una poesía. O amor pode ser conhecido. El amor puede ser conocido. Nós podemos conhecer o amor de Deus hoje, Nosotros podemos conocer el amor de Dios hoy quando amamos os irmãos. cuando amamos a los Então, hermanos. esse é o primeiro ponto, amar. Entonces este es el primer punto, O amor. el amor. Isso é prático. Y eso es Isso práctico. não deve ser apenas teoria, No es solo una teoría, doutrina. doctrina. O segundo ponto, Cristo se entregou pela El igreja. segundo punto, Cristo se entregó. A entrega de Cristo foi entrega na cruz. La entrega de Cristo fue una entrega en la cruz. E o que significa a cruz? ¿Y qué significa cruz? A cruz La cruz é o encontro de Deus com os es homens. el encuentro de Dios con los hombres. Na cruz nós fomos reconciliados com En la Deus. cruz fuimos reconciliados con Dios. A cruz é La encontro. cruz es encuentro. A cruz é vínculo. La cruz es vínculo. A cruz é conexão. La cruz es conexión. Se você tem um pau assim na vertical, Si tienes así un palo en na la horizontal, vertical ou na vertical e um pau na y un horizontal, palo en la horizontal, distantes, distantes, isso não é cruz. eso no es cruz. A cruz é La conexão. cruz es conexión. A cruz tem um ponto. La cruz tiene un punto. É um ponto de Tiene conexão. un punto de conexión. É um vínculo. Es un vínculo. Eu sou engenheiro civil, Yo soy ingeniero civil entendo um pouco disso, né, de y entiendo un estrutura. poco de estructuras. E a Bíblia usa a edificação como, né, é o que nós temos falado hoje em Entonces dia. estamos hablando de edificación. Meu querido irmão Santiago falou de vínculo. Entonces mi querido hermano Santiago habló de vínculo. Eu vou dizer para ele que ele estava aqui diante de vários vínculos Entonces yo le voy a decir que él estaba delante de varios e não vínculos sabia, talvez. y él no sabía tal vez. Por exemplo, essa coluna com Por essa ejemplo, viga, esta columna con esta viga, isso aqui é um vínculo. eso es un Em vínculo. engenharia chama-se vínculo. En la ingeniería se Nós llama estudamos esta vínculo. estabilidade das Nosotros construções. estudiamos sobre E o la ponto estabilidad mais de las importante construcciones. na estabilidade de uma construção Entonces el punto más Son importante los de la vínculos. estabilidad de una construcción son los vínculos. vínculo ali, Vínculo allí, ali, vínculo allí. você não está vendo, Tú no tem um estás vínculo aqui viendo, embaixo. pero hay un vínculo
vínculo aquí dessa abajo. coluna com uma fundação, Hay esta columna con una fundación. essa laje com essa viga, Esta parte de arriba con ela está esta viga vinculada. está vinculada. Vocês entendem então por que precisamos de Entonces, edificação? ¿entendéis por qué necesitamos de edificación? E agora, como ter uma edificação? Y ahora, ¿cómo tener una edificación? Através de vínculos. A través de Por vínculos. isso, Deus desceu Por eso Dios desceu e se bajó vinculou com o homem. y se vinculó con el hombre. Deus se juntou ao homem. Dios se juntó al hombre. Claro que o homem está sujo, Claro que el hombre está sucio, perdido, perdido, degradado. degradado. E agora, Y nesse ahora, vínculo, en este vínculo, Ele está nos Él está aperfeiçoando, nos perfeccionando, nos vinculando, nos vinculando, nos juntando. nos juntando. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. 2 Coríntios 1:21 fala: 2 Corintios 1:21 dice, 1:21. Aquele, na minha versão fala, que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Essa palavra no grego tem o mesmo Esa palabra significado en el griego tiene el mismo significado de vínculo. de vínculo. Aquele que nos vincula Aquel que nos vincula juntamente, juntamente como está aqui, em Cristo. en Cristo. Nós, no caso aqui, os apóstolos, Nosotros, en este caso, são vinculados com os irmãos somos vinculados con los hermanos através de a Cristo través de Cristo. e fomos ungidos por Deus. Y fuimos ungidos por Dios. Então, o nosso vínculo, irmãos, Entonces nuestro vínculo, é uma hermano, questão de cruz. es una cuestión de cruz. Esse é o ponto que eu queria Ese es chamar a el atenção punto de que yo vocês. quería llegar. Né? 2 Coríntios 4:10, 2 Corintios 4:10. levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Oh Señor Jesús, Vai. llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros Ou cuerpos. seja, todo dia eu preciso, né, tomar o morrer de O Jesus. sea que todos los días yo necesito tomar el E o morir que de é Jesús. o morrer de Jesus é ¿Qué es el cruz. morir de Jesús? Es cruz. cruz. Para que essa vida de Jesus se manifeste no Para meu que esta corpo vida de Jesús se manifieste en mi cuerpo e no meu relacionamento y com os en santos, mi relación essa con vida los santos, esta carregue a bateria, vida né, pueda dos outros. cargar la batería de otros. O versículo 12 também. El versículo 12 De también. modo que em nós opera a morte, De manera que la muerte actúa en nosotros em vós a y en vida. vosotros la vida. Então, quando estamos na cruz, Entonces, cuando estamos en la cruz, nós temos a morte em nós, tenemos la muerte en nosotros, mas a vida para os irmãos. pero la vida. Talvez a gente sempre pensou em cruz Tal vez siempre hemos pensado en cruz para nós mesmos. para nosotros mismos. Jesus morreu para me salvar. Jesús murió para salvarme. Verdade, Es verdad. foi isso. Es eso. Mas isso é metade da Pero história. eso es la mitad de la historia. A minha salvação, Mi salvación, que veio da cruz, que vino de la cruz, é para que eu continue, es para que como yo o Martim pueda falou, cada dia tomando a sua cruz. cada día tomando su cruz. Então, irmãos, amor, Entonces, Y amor entrega. y entrega. se queremos a igreja gloriosa, Si queremos una a igreja iglesia perfeita, gloriosa, la iglesia temos perfecta, amor e entrega. tenemos amor y entrega. Salomão colaborou com essa El mensagem. hermano Salomón Estava ouvindo a mensagem do Salomão essa semana e ele lembrou aqui João 12. Yo oí un mensaje de Salomón esta semana y él leyó aquí Me tocou muito, Salomão, isso aqui.
Quando eu for levantado da terra, Cuando yo fuere levantado de la tierra, atrairei todos a mim. atraeré todos hacia mí. Esse versículo me chamou muita atenção. Este versículo me llamó mucho la Foi na atención. comunhão em Goiânia que você Creo falou que isso. fue en una comunión en Goiânia. Quando eu Eso. for levantado da terra. Cuando yo fuere levantado de la tierra, Quando foi isso? ¿cuándo fue eso? Cruz. Cruz. A cruz não é só para mim La individualmente. cruz no es solo para mí. Não é só para minha redenção. No es solo para mi A redención. cruz atraiu, João 11:52, Atrajo. fala, o sumo sacerdote falou, ele morreu não só pela nação, Entonces mas aquí para Juan, el sumo sacerdote, dice, él no solo murió por la nación, reunir todos os filhos de Deus que para andam reunir dispersos. todos los hijos de Dios que están dispersos. Então a cruz é um grande imã. Entonces la cruz es Um grande imã. un imán. Imã? Imán. Dá para entender, né? Da. O que faz um imã? ¿Qué hace un imán? Ele atrai. Atrae. Quando você põe um imã numa caixa de Cuando pones un taxas, imán en una cajita con tachuelas, o que acontece? ¿qué pasa? Você põe Tú e pones, levanta, levanta, o que acontece? ¿qué pasa? Unidade. Unidad. Temos discutido tantas décadas atrás sobre unidade Hemos discutido tantas décadas atrás sobre la unidad. e arranjamos tantas fórmulas para a unidade, Encontramos tantas fórmulas para la pregamos unidad. tantas formas de unidade. Predicamos tantas formas de unidad. Meus queridos irmãos, Mis queridos hermanos, só tem uma coisa que nos une, solo hay una cosa que nos une, até mesmo contra a nossa vontade. hasta mismo contra nuestra voluntad. Talvez eu não queira dar um lido ao Marquinhos, Tal vez yo no quiera estar unido mas a não tem Martín, jeito. pero no hay manera. Se nos aproximarmos de Cristo, Si nosotros nos Que eu gosto ou não. aproximamos de Cristo, aunque me guste o no, eu vou me unir a você. yo me voy a unir a ti. Então nós precisamos ter uma visão mais ampla de Entonces unidade. necesitamos tener una visión más amplia de la unidad. Unidade é Cristo nos atraindo, Unidad es Cristo nos atraindo. que nos atrae, atrayéndonos. Se você é atraído por Cristo, Si tú eres atraído se por eu sou atraído Cristo, por Cristo, si yo soy é atraído atraído por por Cristo, Cristo, si ella es atraída por não, Cristo, não tem outro caminho a no não ser hay estarmos juntos. otro camino que estar juntos. Então quem promove a unidade é Entonces, Cristo. quien promueve la unidad es Cristo. Não é uma visão da No es igreja. una visión de la Não iglesia. adianta pregar a igreja, irmão. No sirve Desculpa de falar nada isso. predicar la iglesia, hermanos. A igreja Perdóname não que é hable así. causa. La iglesia Não é causa. no es una causa. A igreja é La consequência. iglesia es consecuencia. A igreja é La resultado. iglesia es un resultado. A causa é Cristo. La causa es Cristo. Por isso, nada pode ser usado para provocar a nossa unidade. Entonces nada puede ser usado para provocar nuestra unidad. Só uma coisa, Cristo. Solo una cosa. E como Paulo disse, o Como Cristo Paulo dijo, crucificado. Cristo crucificado. No livro de Atos não há nenhuma pregação sobre a igreja. En el libro de Hechos no hay ninguna predicación sobre la iglesia. Mas há muitas referências que eles pregavam a Jesus, Pero pregavam a hay Jesus. muchas referencias que Pregavam a ellos predicaban a Jesús, predicaban a Jesús, predicaban a Jesús. Porque Jesus é o imã Porque Jesús es el imán que produz a igreja. que produce la iglesia. Eu não preciso pregar a Entonces igreja. yo no necesito predicar la iglesia. Nós estamos falando muito de igreja hoje. Entonces estamos hablando de iglesia. Mas entenda, nós não Pero queremos entienda, aqui pregar a Pero igreja. nosotros no vinimos aquí a predicar la iglesia. A igreja é o La resultado iglesia es el resultado do amor de del Cristo, amor de Cristo, da entrega de de Cristo, la entrega de Cristo, e da sua entrega e da minha de entrega. tu entrega y de mi entrega. Se não houver a minha entrega e a sua Si entrega, no hay mi não tem entrega igreja. y tu entrega, no hay iglesia. Não adianta mensagens No mirabolantes sirve de sobre a nada igreja. mensajes mirabolantes. Não sobre adianta, la iglesia. irmãos. No É sirve, amor hermanos. Es amor e cruz. y cruz. E como a gente diz lá, e fim de papo. Y no se habla más.
Quando eu for levantado da terra, Cuando yo fuere levantado de la atrairei tierra, todos a mim. atraeré Então todos. aquela cruz é um grande Entonces, imã. la cruz es un Primeira, gran imán. 1 Coríntios 1,9 Primera fala: de Corintios 1:9 dice, fiel é Deus, fiel es Dios. Deus é fiel, Dios es fiel. o qual nos chamou Por el à cual comunhão nos do seu Filho. A la comunión con su Hijo. ¿Sí? O qual foi chamados A la comunión con su Hijo. Jesus. Jesucristo nuestro Señor. Nós fomos chamados para quê, irmão? Para pregar a ¿Fuimos igreja? llamados para qué, hermano? ¿Para predicar No. la iglesia? No. Nós fomos chamados para a comunhão do Fuimos Filho llamados de Deus, para la comunión del Hijo de Dios, do nosso Senhor. nuestro Señor. Esse Filho de Deus é o Filho amado Este de Hijo Deus. de Dios es el Hijo amado de Dios. Em Filipenses 2, Em esse Filipenses Filho de 2, Deus deixou o trono, Este Hijo de Dios dejó el deixou o trono, céu, dejó veio a el essa cielo, terra vino a esta tierra se conectar conosco. conectarse con nosotros. E Paulo fala: vocês devem ter Y esse Pablo mesmo dice, sentimento. vosotros debéis tener este mismo Vocês sentimiento. devem ter esse mesmo sentimento. Debéis tener Uns este com os mismo sentimiento. Que sentimento? O ¿Qué sentimento de Cristo sentimiento? Jesus. El sentimiento de Cristo Jesús. Ele não usou como usurpação ser igual a Deus. Él no quiso ser igual a Dios. Ele abandonou essa Él posição. abandonó esa posición. Ele se esvaziou a si Él se mesmo. se vació totalmente A si mesmo. a sí mismo. Aí o problema do Pedro, hoje de manhã, o Salomão Ahí, falou, el problema de Pedro. Pedro, hoy a la cheio de mañana, si, que Salomón habló. Pedro é estaba lleno de uma sí mismo. obstrução para a cruz. Era una obstrucción O para Senhor la falou: cruz. eu preciso ir para Jerusalém e morrer. El Señor dijo, yo necesito ir para Jerusalén. Mas y Pedro morir. disse: não, Pedro não, dijo, no, de modo algum. de modo alguno, Señor. Quem era que estava falando? ¿Quién era que estaba Satanás. hablando? Satanás. Porque Satanás sabe que essa cruz, Porque Satanás sabe que esa ir para cruz, Jerusalém, ir para Jerusalén, reuniria em um só corpo, reuniría em um só corpo, en uno solo cuerpo todos os filhos de Deus todos los hijos de que andavam Dios dispersos. que estaban dispersos. Então nós precisamos ganhar uma visão Entonces, nova. necesitamos ganar do una que a visión igreja, nueva irmão. de lo que es la iglesia. A igreja são todos os La filhos de Deus. iglesia son todos los hijos de Dios. Os que reúnem conosco, Los que os reúnen que con reúnem ali na nosotros, outra los que esquina, reúnen en la otra os que reúnem esquina, lá na outra los que cidade, reúnen en la otra ciudad, o que pula muito, los que saltan mucho, o que é bem certinho. los que son bien parados. Não interessa. No Todos importa. foram atraídos Todos pela cruz. fueron atraídos por la cruz. E mesmo que a gente não tenha relação com outros distantes de nós, Y aunque no tengamos relación con otros pelo hermanos que están Espírito, distantes de nós nosotros, somos um. en espíritu somos uno. Mas nós que estamos juntos, Pero nosotros que estamos juntos precisamos vincular, necesitamos vincular, precisamos nos relacionar. nos necesitamos relacionar. Se Deus nos ajuntou em algum lugar, Si Dios nos juntó en Seja algún lá qual lugar, for. sea cual fuera, a maneira de praticar o amor la manera de practicar el amor é através da cruz es a través de la cruz com aqueles que estão junto de con nós, aquellos que están con nosotros, começando em casa, empezando en marido casa, e mulher, marido y mujer, pais e filhos, padres y hijos, seu pequeno grupo familiar, su pequeño grupo familiar, a igreja, La igreja. como uma comunidade. como una comunidad. A igreja é muito prático, La irmão. iglesia es muy práctica, hermanos, Mas é um absurdo querer praticar a igreja pero es un absurdo Quem está querer distante practicar de la nós. iglesia con quien está distante de nosotros. só porque pode obedecer certas regras, certas Solo porque normas, puede obedecer ciertas Ciertas reglas, doutrinas. ciertas normas, ciertas doctrinas. nada a ver. No tiene nada que ver. A igreja tem que ser La praticada iglesia tiene que ser practicada e edificada y edificada com aqueles que estão con próximos de aquellos que nós. están cerca de nosotros. Por isso, não despreze Por eso no desprecies 2 ou 3 dos o que tres estão reunidos em nome que do están Senhor. reunidos en el nombre del O Señor. Senhor Jesus falou que El estaria Señor no Jesús meio dijo que deles. Él está allí en medio de ellos. Amém? Amén. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. Isso é a cruz. Eso es la cruz. Cristo se despiu,
e foi Cristo a se despojó, morte e se fue a la morte de cruz. muerte y muerte de cruz. Paulo está recomendando a nós, Pablo nos está recomendando a nós, a nosotros que nós devemos ter esse mesmo que sentimento, debemos tener este mismo sentimento de sentimiento. se esvaziar, Un sentimiento de vaciarse, ir à cruz. ir a la cruz. E aí a coroa, Entonces la a honra, honra, a glória, la gloria, isso é depois, eso es después, isso é com Deus. eso es con Dios. Nada de honra nessa terra. Nada de honra Nenhum en de esta nós tierra. merece honra nenhuma nessa Ninguno de terra. nosotros merecemos honra Nenhuma en esta glória tierra. nessa terra. Ninguno de nosotros merecemos gloria en esta A igreja tierra. não pode ter celebridade. En la iglesia no puede haber celebridades. Eu já fui cooperador de alguém. Yo ya fui cooperador de alguien. Hoje eu não sou cooperador de ninguém. Hoy yo no soy cooperador de Eu nadie. sou cooperador de Yo Deus. soy cooperador de Cristo. 1 Coríntios 3, né? Somos cooperadores de Deus. Somos Eu cooperadores de Dios. E você, Tú y juntos, yo, cooperando juntos, na lavoura de Deus, cooperando en la no edifício labranza de de Deus, Dios, en el edificio edificando de Dios, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y de los que é profetas, simplesmente Cristo. es simplemente Cristo. Se um grupo de cristãos está nesse fundamento, Si un grupo de cristianos está sobre este fundamento, ali tem igreja, allí tiene iglesia, ali tem edificação, allí tiene edificación, ali tem expressão de Deus. allí hay expresión de Dios. Portanto, precisamos alargar o nosso coração, Entonces necesitamos ensanchar nuestro abrir corazón, nossa visão, abrir nuestra visión, receber todos aqueles recibir a todos aquellos que foram atraídos pela que cruz fueron atraídos por la cruz e juntados pela cruz. y juntados por la cruz. A última parte sobre o cuidado, La eu acho que eu vou última, deixar para amanhã, tá la bom? última parte voy a dejar para mañana. Então, o amor de Cristo, Entonces el amor de Cristo, a entrega de la Cristo, entrega de Cristo o cuidado de y el Cristo. por aqui. cuidado de Cristo. Eu devo amar Yo também, debo amar eu devo también, me entregar yo também, debo entregarme también e eu devo cuidar. y debo cuidar. Amém? Amén. Louvado seja o Senhor. Amén.